¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Pues soy Carlos Flores, nuevamente acompañando a Luis Guillermo Víquez en esta excelente tertulia que se hace en los sábados de la Galería Incluyente desde mi alma con el programa Del otro lado del mostrador. Gracias, Guillermo. Por favor, dale la bienvenida a nuestras invitadas. Aquí a las tertulias desde el otro lado del mostrador. Hoy estamos, como dicen, de manteles largos. Tenemos dos invitadas muy especiales. Por una parte, una artista plástica que es un orgullo de los mexicanos, que es la licenciada Carla Carrión, quien es curadora, artista y patrimonio cultural del estado de Colima. Y nos acompaña la invitada de lujo desde Buenos Aires, Argentina, fundadora de la galería que se llama Arte y Baja Visión, que está exactamente en línea en lo que nosotros estamos haciendo. Y por lo pronto, bienvenidas. Adelante, Vero, por favor, preséntate, expláyate presentando y luego le pasas el churuco a Carla. Hola Luis, muchas gracias por la invitación. Bueno, un placer compartir esta transmisión con Carla y con Carlos, por supuesto. Y bueno, espero que podamos disfrutar de este rato juntos y que podamos ser un aporte para la gente que nos esté viendo y sumar, ¿no? Muchas gracias. Carlita. Hola, pues yo aquí encantada de estar una vez más en tu programa. Se me hace un tema muy interesante y un tema que debe de darse seguimiento. Entonces, pues a mí me gustaría mucho que Vero nos compartiera un poco de cómo inició este proyecto de su Galería de Arte y Baja Visión y un poco de ella en lo que ha desempeñado como tal. Sí, bueno, yo empecé a trabajar con arte en el aspecto, digamos, en el área terapéutica, es decir, conectado con el área de salud, o dentro del área de salud, sería mejor dicho, hace unos 15 años. Y con baja visión y ceguera desde el 2008. Así que, bueno, ya hace más de 10 años. Y bueno, como a mí siempre me ha gustado la tecnología y difundir también lo que voy haciendo, se me ocurrió, bueno, hacer un blog que funciona como galería virtual y después lo abrí en Facebook también. Y ahí, desde ese lugar, difundo las obras y los trabajos de artistas que tienen baja visión o ceguera, que tienen comprometido el área visual. Y bueno, y subo las pinturas, los trabajos que me van mandando y bueno, y en algunas ocasiones converso y difundo lo que hacen. Claro. Que también, por supuesto, está abierto a todas las personas, ¿no? Lo que pasa que lo hice de modo específico para que la puedan ubicar las personas que tienen baja visión y que se dedican a la pintura, que justamente no son muchas, son pocas. Entonces, para que puedan encontrar más rápido y mejor por internet, por eso lo hice específico de arte y baja visión. Ok. Buenísimo. Está Yo le padrísimo. se me olvidó mencionar una cosa antes, ya te paso de nuevo la palabra, Carla. A los que nos acompañan hoy por primera vez, ¿por qué este programa se llama Tertulias desde el otro lado del mostrador? Y es simple, yo tuve la experiencia desafortunada o afortunadamente de ser un ejecutivo, una persona normal, que trabajaba en una empresa, andaba en carro, etcétera, y yo veía, para mí, la sociedad cumplía con las personas con discapacidad, es decir, en algunas esquinas habían rampas, había guías para el bastón, en algunos ascensores los botoncitos con braille, hasta que me tocó estar del otro lado del mostrador y me di cuenta de que no es así, la sociedad no cumple con los requisitos que una persona con discapacidad pueda necesitar, sea visual, auditiva, ¿cómo se llama? Problemas mentales, que le falte un miembro, etcétera. Y
decidimos, esto fue una cosa también al puro principio hablando con Carla y con Carlos, decirle al mundo, decirle a la gente que una de las formas de salir adelante cuando uno tiene una discapacidad o adquiere una discapacidad es el arte. Y entonces, por eso esto se llama una tertulia al otro lado del mostrador. Y ahora sí, te cedo la palabra, Carlita, disculpa. Ah, no te preocupes. Pues algo que es importante, me parece destacar, es que hay que saber la diferencia de la baja visión y la ceguera, porque hay diferentes grados, pero la baja visión me parece que no forma parte de esa ceguera. Y me gustaría mucho que Vero nos explicara ese tema para que la gente esté que tenga más conocimiento de ello. Sí, yo justamente en el blog, cuando entran al blog, a la derecha, en la columna que está a la derecha de la página principal, está justamente la definición de lo que es la baja visión. Baja visión es cuando hay un resto visual, que la ceguera no es, o sea, que ceguera es cuando no hay ningún resto visual, cuando directamente la persona no ve nada. Y baja visión es cuando hay un resto visual, que en algunos casos suele ser mayor o en otros menor. Eso yo no lo podría decir con tanta certeza, pero sí las personas me remiten, porque al momento de trabajar con el arte, a mí me interesa saber cuál es su grado de resto visual y qué ángulo o qué zona tienen más beneficiada o cómo les resulta mejor para trabajar, porque a veces hay técnicas que pueden cansar la vista más que otras, las dimensiones de la tela, y la baja visión es muy particular, es muy, muy especial de cada persona, es como casi única, no todos lo viven de la misma manera, ni tienen el mismo resto visual, algunos más, otros menos. Algunos incluso pueden tener menos que más, pero están muy adaptados, o sea que pueden enfocar, pueden adaptar su ángulo de visión de una manera que se pueden manejar muy bien. Por eso también existe en la rehabilitación lo que es la ejercitación para mejorar ese resto visual que ha quedado. Y yo inicié en una institución de rehabilitación visual porque justamente el trabajo del taller de arte lo que ayuda es a mejorar ese ángulo de visión, porque la persona al estar pintando y al querer crear la imagen, al concentrarse en la creación de la imagen, se esmera, digamos, por ver con el resto visual que posee, y eso se probó, no lo digo yo, lo han dicho los profesionales que se dedican a la rehabilitación, ha mejorado mucho. No es que puedan ver más, sino que pueden ver mejor, que es distinto, ¿no? Claro. Así que en ese sentido la pintura y el dibujo ayudó mucho o en parte importante a la rehabilitación visual. Pero vuelvo a repetir, eso es muy de cada persona. Hay personas que tienen, qué sé yo, una mancha en la zona central del ojo, hay personas que al costado, hay personas que ven o no tienen manchas, pero ven todo nublado, o sea, eso es como que cada uno tiene una experiencia diferente con la visión. Lo importante es que puedan ir mejorando, ejercitando ese músculo para poder enfocar y poder mejorar el ángulo de visión, para tener un mayor, como digamos, un mejor rendimiento de la posibilidad de visión que tienen. Pero hay personas que tienen baja visión que apenas, o sea, tienen disminuida la visión, y otras personas que también están dentro de lo que es baja visión, pero que están muy complicados y casi que no ven. Entonces pero técnicamente es eso, o sea, está esta separación entre ceguera y baja visión porque se considera que cuando hay un resto visual, por mínimo que sea, ya la persona no es ciega, entonces tiene baja visión. Pero ese resto visual
va variando de acuerdo a cada persona. Hay personas que tienen un resto visual más comprometido, otros menos, ¿no? Depende también las patologías, porque también se llega a la baja visión por distintas causas. Claro. Ese es como el caso con Luis, que quizás nos podría compartir él esa experiencia de pintar desde su campo visual, ¿no? El que tiene. ¿Cómo trabaja, Mira, por ejemplo, Luis en el taller de arte que pudiera compartir? sí, claro. Mira, de hecho, a diferencia de un poquito diferente a lo que está diciendo Vero, en mi caso específico, como el ojo es el que tiene el problema, es decir, mis ojos funcionan bien. Yo el problema lo tengo a nivel neuronal, o sea, yo tengo los nervios ópticos son los que no funcionan. Entonces, para cuando a mí me hacen pruebas, digamos, del ojo, seguir una luz o algo, mis ojos se mueven bien y siguen la luz. Sin embargo, la señal no llega a mi cerebro. Entonces, o llega atrasada y llega modificada. Pero sí quería decir algo que me gusta de lo que está diciendo Vero, bueno, todo me gusta, pero ciertamente incluso, aunque en el caso específicamente del nervio óptico no es un músculo, ciertamente cuando uno se concentra logra dos cosas. Por una parte, tal vez con mucho esfuerzo o viéndolo muy de cerca, en mi caso específico con varias lupas y cosas, logro pintar cosas, pero logro pintar, digamos, bastante bien, pero además es esa sensación de que estás pudiendo hacer algo, que es mucho más importante, ya lo habíamos hablado alguna vez, cuando la semana pasada que hablábamos de la danza, que la verdad es que si una persona se pone a pintar porque es discapacitada visual, no debería pensar en ser, no sé, Baryshnikov. Lo importante es el poder liberarse durante un rato de la sensación de la discapacidad. Vero tiene una experiencia muy interesante porque ella, tanto su pareja como uno de sus mejores amigos, son discapacitados visuales y me han estado compartiendo sus pinturas y bueno, en el caso de uno de ellos le gusta más el dibujo que la pintura y realmente pues sí, los resultados son increíbles. Y hay una cosa más, yo tuve la experiencia de conocer, bueno, de hecho estábamos con Carla cuando creo que lo vi en un video de un artista inglés que ese incluso era, creo que como no sé si como Guillermo, como tu pareja, como sería, no estoy seguro, pero que incluso le habían quitado parte, él no veía más que unas sombras muy difusas y sin embargo logra pintar colores increíbles e imágenes increíbles, pintando muy cerca de la tela y haciendo un gran esfuerzo, pero logra obras maravillosas. Yo realmente pienso que la pintura y el dibujo, para una persona con discapacidad visual, realmente puede ser no solo una terapia, sino también una puerta de escape a su oscuridad, digamos. Claro. Sí, y por Sí, yo ejemplo, estoy, perdón, no, sí, perdón, le interrumpí a Carla. sí, te iba a Sí, preguntar, de hecho, pero tú das clases eh, y cada quien tiene diferente uso de herramientas y técnicas para poder plasmar. sí, por supuesto, que cada artista encuentra un medio diferente, que es Ujú. el que le resuena más, el que le atrae más o el que le resulta más cómodo, más fluido. Yo no propongo una técnica, simplemente acompaño esa búsqueda de un medio que les resulte, es como que la técnica es un vehículo, un puente entre lo que querés expresar y los materiales que usás para expresarlo. Y eso es una elección personal, no es que una técnica sea mejor que la otra. Yo como artista y como docente de arte lo que hago es
desde mis conocimientos poder ayudar en eso, es decir, bueno, conocer cómo funciona cada técnica, incluso yo trabajo todas las disciplinas de las artes visuales, pintura, dibujo, escultura y grabado. Entonces, desde mis conocimientos y mi aprendizaje que tuve que hacer, bueno, trato de guiar, ¿no? Para que la persona pueda encontrar el vehículo de expresión que le resulte más cómodo, pero sin forzar, es decir, no es que la pintura sea mejor que el dibujo o sea mejor que la escultura, son expresiones diferentes, técnicas diferentes. Lo que importa es la obra, lo que surge de eso, ¿no? Incluso se pueden combinar, ya no es más como era antes, que estaban separadas las disciplinas, entonces el dibujo iba por un lado, la pintura por otro, la escultura por otro. Ahora se combinan, incluso ya se consideran dentro de las artes visuales, bueno, hace mucho ya la fotografía, eso desde ya, y ahora, bueno, el video, los audiovisuales, el videoarte, también es un medio que las personas pueden utilizar para realizarse como artistas visuales. Muy bien. Pues, y por ejemplo, ¿cómo ves tú en Argentina el movimiento artístico exactamente de ellos? ¿Existen gremios? ¿Existen ya galerías presenciales donde veas un movimiento más amplio o está en crecimiento? No, bueno, creo que está en crecimiento, por supuesto, y que creo que estamos yendo por un buen camino. Hay galería inclusiva, tengo conocimiento de una sola, que es con la que tengo contacto, y donde han expuesto Sergio, Guillermo, que son artistas del grupo, del mismo grupo, que se llama Artepar. Esa galería es una galería inclusiva, así como lo es desde mi alma, también es una galería con un espacio físico y ahí expusieron Guillermo Ortiz y Sergio Pérez Barber, que son los amigos que mencionaba antes Luis. Ujú. Y bueno, expusieron ahí y la verdad que es un espacio muy lindo. Después se han hecho otras muestras inclusivas. Yo participé en el año 2011 aproximadamente también, que se hizo a través del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en la Comuna 9, con Teresita, que es una amiga que es la que estaba en cultura en ese momento. Y bueno, se hizo una muestra inclusiva también para aquella época donde participamos artistas de distintas vertientes y bueno, también se incluyó el tema de discapacidad. Lo que pasa que yo hace mucho tiempo que vengo trabajando desde una ideología donde a mí me interesa que se pueda tomar la identidad de artistas y no apoyado en lo que es discapacidad, sino que somos, en Claro, definitiva, todos somos artistas. sí. Eh, por eso aclaré al principio que, bueno, que arte y baja visión, yo puse baja visión para que puedan encontrar en los buscadores, así como se ponen etiquetas, ¿no? Y, ¿no? Sí. Pues ese nombre, etiquetas, que da para pensar. Y bueno, eso es lo que trato de evitar, que se generen etiquetas. El arte nos tiene que unificar y o sea, nos conecta desde un lugar que es trascendente, ya trasciende las capacidades. Pero eso no quiere decir que, por supuesto, los artistas visuales que tienen baja visión es un desafío, por supuesto, que mucho más grande, eso sin duda. Yo empecé a trabajar en este rubro, por así decirlo, mucho después de empezar con arte terapia. Yo ya venía trabajando con arte terapéutico y después me convocaron para coordinar un taller de arte para baja visión. O sea que fue una convocatoria, no es que algo que se me ocurrió a mí, decir, ay, bueno, Claro. yo voy a proponer que las personas con baja visión pinten o dibujen. No, me convocaron para coordinar esa tarea que ya estaba decidida y tengo entendido que desde los propios artistas que querían pintar. Entonces yo fui la primera sorprendida.
yo fui la primera sorprendida que una persona que tenga baja visión tenga el deseo de hacer artes visuales, aunque parezca un contrasentido. Y yo aprendí lo que era la baja visión. Yo no sabía que existía la baja visión cuando me enteré trabajando, cuando empiezo a tomar contacto con la problemática, pero no, yo pensé que la persona veía o no veía, no sabía que existía la baja visión. Así que bueno, como todo, fui aprendiendo, pero a mí me interesa difundir el arte y que el arte sea accesible para todos los artistas, porque aunque no tengamos baja visión, como en mi caso, que no tengo baja visión, pero igualmente como artista no tengo todas las puertas abiertas, porque hay un mercado del arte que determina qué se vende, qué no se vende, los contactos, digamos, las posibilidades económicas que abren puertas respecto de cuando no hay posibilidades económicas. Hay muchas cuestiones que atraviesan el arte. Entonces yo es como que hago un frente común, ¿no? Pero lo de baja visión es interesante para que aquellas personas que tienen una problemática visual se puedan estimular y se puedan alentar a expresarse artísticamente viendo los trabajos de otras personas que también tienen baja visión. En ese sentido, sí. Ahora, después todo lo demás es todo para todos igual, ¿no? El arte es igual para todos. Yo te quiero mencionar tres comentarios a lo que has dicho. Por una parte, nosotros no tenemos una galería física, de hecho nosotros lo llamamos una galería itinerante, porque lo que hemos hecho es participar en diferentes exposiciones y sí estamos buscando, y Carla de hecho me está ayudando con esto, en México, no sé si esto existe en Argentina, en los municipios y en las delegaciones hay casas de cultura y lo que queremos es empezar a trabajar, hacer exposiciones en diferentes casas de cultura donde podamos exponer la obra de los artistas con discapacidad y a la vez sumarle talleres para descubrir un poco eso que tú descubriste cuando empezaste con este proyecto, que muy a menudo una persona que tiene una discapacidad, sea visual, sea auditiva, lo que fuera, probablemente lejos de lo que la gente podría pensar, una persona sorda es probable que quiera bailar o cantar, una persona que quiera pintar y a través de ahí encontrar su forma de expresarse. Si hay algo que nos demuestra la historia es que una gran cantidad, no solo de artistas, sino de las personas, digamos, las personas más famosas de la historia, en su gran mayoría han sido personas discapacitadas, desde gente con problemas para hablar y que llegaron a ser grandes oradores, músicos que eran sordos o que escribieron cosas siendo sordos, artistas que Toulouse-Lautrec tenía que amarrarse a su mano el pincel porque te temblaban tanto las manos que no podía agarrarlo. Tenemos, ¿verdad? Hay de Julio César, Stephen Hawking. Tú dime quién es una persona importante en la historia de la humanidad y probablemente es una persona con discapacidad. Esa era una cosa. La otra, eso que dices me llama mucho la atención que mencionas de la fusión de las diferentes artes visuales, porque estoy leyendo por 20ª vez una novela de la conquista de México y es muy, muy, muy interesante que los artistas aztecas, sus esculturas siempre eran pintadas, no eran aún aunque fueran hechos en bronce o en barro o en otras cosas, siempre eran pintadas. Es decir, parece mentira, bueno, por ahí hace 500 años o 1000 años, pues ya se fusionaban las artes. Y ya, pues se me olvidó que era lo otro. Sí, no, también en la antigua, en Grecia también, que tenemos la idea de todos estudiamos en la escuela el arte griego y se suele como recrear con esculturas blancas, todo nunca fueron blancas, eran todas esculturas pintadas. Sí. Eran pintadas, después se supo que eran pintadas y el arte del Mediterráneo era muy colorido. Sí, claro, por supuesto. Por eso digo, hay como una academia de las bellas artes o de las artes visuales, como después, primero eran bellas artes, después fueron artes plásticas,
y hoy por hoy se denominan artes visuales, bueno, fueron sufriendo cambios, pero es muy lindo combinar las distintas técnicas, como que no es que no son excluyentes. A veces se cree que son excluyentes, que si haces pintura no puedes hacer escultura, y no, todo se puede Claro. combinar y se puede darle un sentido artístico de una búsqueda propia. Creo que lo importante es sentir placer durante la creación y poder encontrar los medios que a uno le sean más fluidos para poder expresarse. Es el objetivo final, es la expresión personal. Así es. Carla, y si tú nos cuentas un poco de tu experiencia también, tanto artística, que es muy interesante, lo de la tercera raíz y esto, pero además en el tema pues didáctico, del tema terapéutico, que es... Pues bueno, también como dice Vero, es importante conocer qué tipo de discapacidad tienen los alumnos. Yo me especializo sobre todo con niños, es mi área, el área infantil. Es importante ser siempre abiertos, principalmente cuando se trata de la infancia. Los papás, y es una experiencia que yo ya había compartido en un programa anterior, es de que al ver talleres, integran a sus niños, pero por vergüenza no te dicen que ya tienen una discapacidad. Pero uno que trabaja con ellos se da cuenta y uno tiene que hablar para que desde casa comprendan que no es algo malo ni es una limitación para que ellos puedan acceder al arte. Y es trabajando mucho. Aquí, por ejemplo, en México, se ha avanzado mucho en esta parte de la persona con baja visión o alguna discapacidad visual, como el asistente a los espacios culturales. Él es el espectador y se ha trabajado mucho en los museos esto. Se ha trabajado para que exista obra táctil, para que exista obra auditiva conectada con la misma pieza que es táctil. Y, por ejemplo, pues ya la información viene en braille o viene en audioguías. Y ese es un avance que ha estado creciendo muchísimo en la ciudad. Está el museo, el MUNAL, el Museo Nacional de San Carlos, tiene esa accesibilidad, está el Museo del Estanquillo, está el Museo de la Luz, y por ejemplo en el Museo de la Luz manejan el tema del fenómeno de la luz para personas con discapacidad visual. Yo la verdad no he tenido la fortuna de asistir, pero sé que ha sido un trabajo maravilloso el poder adaptar toda esta información al contexto que viven día a día, sea por alguna discapacidad visual. Lo que yo sí veo es, por ejemplo, que hay una falta de educación artística, o sea, no es tan amplia, es muy pequeña y está dispersa. Y es importante, como yo le he dicho a Guillermo, generar una red a nivel internacional de todo este eh, mundo, que es un mundo que está floreciendo maravillosamente en el medio artístico. Entonces, el poder compartir estas experiencias, cómo se trabaja en Argentina o cómo se trabaja en México, pero detectar quizás que en ambas partes hay ciertos huequitos que se pueden llenar, formadores educativos o foros y todo este tipo de contextos, pero para que uno aprenda a ser la persona que disfrute el arte que realizan los artistas con alguna discapacidad visual o con baja visión, porque eso es algo que aún no tiene tanta apertura, ¿no? Entonces, como dice Vero, no es tanto etiquetar, simplemente son artistas y como tal uno debe de aprenderlo a gozar porque es otro mundo, es otra forma de percibir el mundo, sea por kinestesia, sea por el tacto o la percepción áptica, pero eso ya es como algo importante que nosotros podamos ver en los artistas, eh, la inclusión como tales. No,
especificar, a mí no me gustan mucho las etiquetas, pero no especificar tanto la situación, sino que simplemente son artistas visuales o no visuales que están compartiendo su experiencia del mundo. Y eso es algo que sí eh, es un tema para ampliarlo y difundirlo. No sé Yo quiero ustedes. agregar una cosita pequeña. Sí, Tuve la suerte la semana pasada o antepasada de ver una película que se llama Botero, que no ha salido al aire todavía, que Fernando me permitió, el hijo, que es un gran sí, amigo mío, me permitió verla. Y se ve cuando él se estaba formando, el papá, y él decía, yo no sé si mis pinturas le gustan o no a la gente, a mí mi objetivo es que me gusten a mí, y mi satisfacción es lo más importante, y claro, ojalá que le gusten a los demás, porque yo quiero vivir de esto. Y luego decía que incluso el día de hoy, cuando tiene una gran exposición con esas obras, esas esculturas que valen muchísimo dinero y tal, quiere decir que él normalmente se escapa de la exposición, porque a lo que le gusta es crear. La parte social y la parte de dinero, etcétera, como que viene por añadidura. Lo que a él le gusta es pintar, es crear. Y yo creo que eso es lo importante, y que es ese, yo siempre he insistido en esto, que es el sentimiento que crea la obra. O sea, lo que a mí me motivó a poner mi alma en esa pintura es lo importante. No tanto que guste o no guste, porque la persona que lo vea buscando qué es lo que quería expresar el autor, lo va a encontrar y le va a gustar. Era ya mi comentario, Vero, pero por favor. Vero. Sí, yo creo que sí, que creo que las dos cosas son importantes. Es importante la creación, el momento de crear, pero también es importante el momento de encuentro con el otro, y porque ahí es donde, a decir de no, los que han estudiado la estética y no, como que como decía Rudolf Arnheim también, decía que la obra se completa con el espectador, como que Claro. hasta que no hay un espectador no se termina de completar la obra, ¿no? así es. Pero bueno, esas son cosas filosóficas, no se trata de apoyarnos en eso, sino ver lo más cercano. Lo más cercano es, como cuenta Carla, que está el prejuicio, están los miedos, esto que vos citabas de la vergüenza de estos papás y esta Sí, imposibilidad y este temor a ser discriminados, muy doloroso, es muy duro, esa es una realidad que es así, y que justamente los que estamos trabajando en esto queremos modificar, justamente poder de a poquito, aunque sea un granito de arena, pero ir derribando esos prejuicios. Entonces, poder mostrar lo que hacen artistas con baja visión o con determinadas problemáticas. Yo trabajé mucho tiempo, también muchas veces con salud mental. O sea, sea una cosa o la otra, siempre está la cuestión del prejuicio, la discriminación. Entonces, por eso a mí me interesa, como en mi proyecto, poder afianzar cada vez más eh, este empoderamiento de la identidad de artista, ¿no? Como así que es. salir de la identidad de discapacidad y poder apropiarse de una identidad de artistas que es así, porque también es una identidad válida, o tan válida o más válida que, que las otras, ¿no? Entonces hay que luchar por eso, ¿no? Para derribar esas discriminaciones, los prejuicios que están más en la cabeza que en la realidad, porque uno Así después en es. el trabajo, a vos Carla te debe haber pasado esto, que cuando estás trabajando con una población de determinadas características, vos te das cuenta que pueden hacer un montón de cosas y que se pueden valer por sí mismos en un montón de cosas, y que Sí, la mayoría de las veces es más el prejuicio que la realidad.
En la realidad encontrás que hay más posibilidades que imposibilidades. Y bueno, entonces hay que trabajar en ese sentido para disminuir la carga de prejuicio y de rótulo que impide que las personas se puedan integrar, porque creo que además, por otro lado, el arte en este tipo de ámbitos funciona como un integrador social. Así es. Esto de apropiarse de una identidad de artista ya es un modo de inserción social. Podés decir, no, yo no soy ni discapacitado, ni no capacitado, ni normal, ni anormal, o sea, soy artista y punto, como puede ser psicólogo, como puede ser abogado, como Exacto, lo sí. que sea. Entonces es como que es una identidad que trasciende ese condicionamiento, ¿no? De discapacidad, que también es un tema que está en discusión, el concepto de discapacidad, que se Sí. sigue nombrando así, acá por lo menos en Argentina, según la ley, se denominan personas con discapacidad, PSD. No sé en el caso de México o en otros países. Hay, Pero donde la palabra discapacidad es como la falta de capacidad, así es como que siempre todavía sigue siendo muy controvertida, pero bueno, es la que se utiliza, no hay otra por el momento. sí, aquí se trata mucho de mejorar precisamente ese lenguaje técnico porque, bueno, yo en algún momento fui a tomar algún curso, aquí hay una asociación civil que se llama Paseo a Ciegas, y Paseo a Ciegas es una asociación civil que se pone en una avenida importante que es Reforma y da paseos en bicicletas tándem para las personas que tienen su baja visión o ceguera absoluta, y es una experiencia que disfrutan mucho las personas, porque el hecho de poder andar en una bici es es otra percepción del mundo. Yo tomé este curso y entonces nos llevan del otro lado, ¿no? Ahora sí que del otro lado del mostrador y nos ejemplifican cómo es por unas horas vivir esa experiencia. Entonces te ponen actividades de sensibilidad olfativa, táctil, incluso jugamos fútbol con su pelota que tienen con el cascabel y nos hicieron dar un paseo en un parque y claro, todos sentíamos que nos íbamos, así es impresionante. Este, entonces, dentro de su espacio nos aclaran, no son invidentes, son personas ciegas. No está mal decirlo. Discapacidad está muy disperso en México. Algunas personas manejan como, o incluso algunas entes de gobierno como capacidades diversas y otros todavía Ser manejan diferentes. la discapacidad. Entonces, me gusta más el término de capacidad diversa porque finalmente no hay una limitación, simplemente es otra forma de percibir el entorno o el mundo. Y es ahí donde uno Quiero, tiene que empezar a ver las cosas. perdón, Sí, quiero mencionar dos cosas. Una, que eso que dices de la discriminación, ciertamente de la discriminación el temor al que dirán, desafortunadamente muchas veces nace en casa. Es decir, de repente el niño que no puede oír se acerca al piano y la mamá no lo deja porque de todas formas no oye o no le permite salir a jugar con los amiguitos por el tema, porque le da miedo que lo hagan menos, etcétera. Y al final del día, la persona que tiene una discapacidad, por lo menos mi ejemplo mío, que soy yo, por un lado pues tiene temor, pero por otro lado es un luchador. Y yo no dudo, porque Carla, de hecho, ella me ha contado su experiencia con niños que están cohibidos, por ejemplo, y que no se acercan, y que de repente con un empujón, gracias a un pincel que le pintaron una mancha en la nariz o no sé, se sueltan y realmente se liberan, porque para mí el tema de la discapacidad y lo que significa para mí el arte en la discapacidad es que cuando uno es, sobre todo cuando se pasa al lado del mostrador, cuando se convierte en discapacitado, es que uno se siente un inútil, porque ya no puede leer, no puede escribir, porque en mi caso,
no puedo volver a manejar mi coche, no puedo andar solo por la calle, no puedo cocinar porque se me queman las cosas, en fin. Pero si me doy la oportunidad, trato probablemente llegue a hacerlo. Y de la misma forma, estoy haciendo, de repente me gustó pintar, me gustó esculpir, si me permiten hacerlo. Es decir, al principio Carla vio mi casa, como yo tenía toda la pared salpicada de pintura de mis primeros hitos como pintor, pero ya a la vuelta de 2, 3 años manejo infinitamente mejor el espacio. Y yo creo que eso es lo que ocurre, creo que eso, y que eso se puede lograr. Y aunque tal vez mi obra no es la más bonita para, no sé, para mi gente cercana, es la más bonita para mí, o es la más, no la más bonita, pues la que me permitió escapar y me permitió volverme a sentir útil, que eso es un tema muy importante en la gente con discapacidad, que la mayor parte del tiempo se sienten inútiles, se sienten que, ¿verdad?, ya no puedo hacer lo que hacía. Y la discapacidad puede ser incluso la puerta a un mundo mejor, aunque parezca increíble. Hace 3 o 4 semanas alguien me dijo, no, tú no estabas en una cárcel ahora que te quedaste, tú estabas en una cárcel cuando eras un empresario de una empresa multinacional y andabas en cárcel, y realmente al haber perdido la vista fue que escapaste de esa cárcel y entraste al mundo del arte. Y eso, bueno, a mí por lo menos ese enfoque me encanta y quiero hacérselo escuchar, quiero hacer que el mundo lo escuche. Sí, y efectivamente el tema, como tú dices, que el prejuicio empieza en casa y más que trabajar un prejuicio, yo creo que hay que trabajar empezando por tener a tu familiar, en este caso, no se puede decir específicamente hijos o padre o madre, sino algún familiar, es apoyarlos, de que tengan, yo creo que sus emociones bien, que se sientan seguros de que evidentemente cambió a lo mejor de un día para otro su vida, pero que no está mal, simplemente es adaptarse y conocer la situación en la que viven para poder trabajar. ¿Por qué? Porque también yo tuve varios casos que los papás eran los que tenían muy limitados a sus hijos, sabiendo que padecían algo, y entonces los encerraron en un huevito, en un mundo pequeñito, donde no les permitieron conocer ni siquiera su entorno. Para ellos es así como, pues es que ya no puede hacer nada, pues hay que se quede confinado y nosotros le resolvemos las cosas. Y Es pues como en la ahí Edad Media, lo tienen en el calabozo. así es. Entonces crecen sin un contacto con el mundo. Mi forma de trabajar, por ejemplo, es el integral, es decir, que yo tengo a mis niños con baja visión o alguna discapacidad y a los niños que no la tienen trabajando en la misma mesa, porque finalmente es la convivencia y el contacto humano lo que también ayuda, y esto también les genera integración y seguridad, ¿sí? Porque es el que no se les está limitando ni encasillando, están todos disfrutando de un momento artístico, pero desde diferentes perspectivas. Y yo creo que si hay algo que se puede decir del arte, es que el arte es diverso, la diversidad forma parte y uno en ese sentido, a lo mejor como maestro, o a lo mejor como artista, lo debe de tomar en cuenta para poder abrirse en esto. O sea, no se trata como la exposición solamente de esto, sino que es una exposición colectiva de artistas, sea su condición, no importa, porque todos estamos enfocados en plasmar lo que sentimos, lo que observamos o lo que nuestros sentidos más busquen, transformarlo o traducirlo en un medio, en un soporte, ¿no? O en un material. Bueno, ¿qué nos dices? Sí, yo creo que No te escucho ya. no puedo
no puedo opinar tanto con respecto a los niños porque no he trabajado con niños, y por eso estaba escuchando atentamente lo que nos cuenta Carla. Yo siempre trabajé con adultos. Lo que sí he observado es que es muy difícil para las personas con discapacidad acceder a muchos espacios de la vida cotidiana, no solamente por lo físico, sino también por los miedos que esto suscitan las personas, que entiendo que los papás deben tener también con sus hijos, pero yo creo que se fue avanzando mucho. Acá tenemos una educación que se volvió integral, es decir, que empezó a tener ejes de educación integral donde se puedan incorporar a la escuela convencional niños con discapacidad. Por supuesto que no es fácil, por supuesto que hay cosas que no están funcionando como el ideal quisiera, pero yo creo que es un avance, que por lo menos se empiece a trabajar en ese sentido de la integración. Y Sí. yo hice un seminario, asistí en realidad una cátedra sobre arte y diversidad, y bueno, y ahí se discutía también de dejar, uno pone el acento en la persona que tiene la discapacidad, pero se pone poco el acento en lo que es la sociedad y el mundo, que no está las veces adaptadas. Es decir, una persona con una discapacidad que tenga un entorno adaptado es como que cambia mucho la situación, es decir, como que se recae sobre la persona que tiene la discapacidad, pero no se tiende a revisar con tanta fuerza la falta de adaptabilidad del entorno, no Sí. solamente de lo que es la parte edilicia, como puede ser la rampa y todo, que ahora hoy por hoy ya construyen todo con rampa, antes no. Se ha avanzado en ese sentido, pero a mí me parece que empezar a poner semillas de educación integral me parece bueno, porque es una manera que ya las personas desde chicos empiecen a interactuar con distintas realidades, y que no esté como eso separado como era antes, ¿no? Que las personas Así es. con discapacidad normalmente solían estar encerradas o iban a escuelas específicas, que no quiere decir que no las haya, hay escuelas que es necesario que estén, por supuesto. Por ejemplo, la educación para niños ciegos es muy especial, muy específica, y tienen que tener su lugar, su espacio de formación específico para sus necesidades. Pero que otras áreas puedan compartir con otros chicos, a mí me parece que es maravilloso. Y el arte es un medio de integración social, porque a través del Totalmente. arte, a través de los talleres, a través de exposiciones, hace que nos podamos integrar en un espacio social que sea común para todos, y donde también de alguna manera se va diluyendo esta idea de que una persona porque tiene una discapacidad no tiene nada para dar o no tiene nada para hacer. Esto que mencionaba Luis del sentirse como inútil o como que no puede, pero eso es una falla, vuelvo a repetir, hay que ver qué fallas, por llamarlo de alguna manera, porque no se debería llamar así, pido disculpas por decirlo de ese modo, pero se entiende, ¿no? Es decir, qué cosas faltan por hacer que tienen que ver, sí, con la persona que pueda tener una problemática, pero qué es lo que sucede en el orden de la sociedad que no facilita que esa persona se pueda integrar. Creo que está, porque siempre es como que recae la responsabilidad en la persona que tiene la discapacidad Sí. y no se ve el otro 50% de la sociedad y del espacio y del entorno, ¿no? Con decir, bueno, es como decir, de ahora en más, o sea, todos los semáforos deberían ser para personas ciegas, por decir algo, así como se hacen todos los edificios con rampa, todo, o sea, cambiar
cambiar de cuajo, digamos, el ordenamiento social y la estructura social que tenemos, porque hay un montón de gente que no se puede adaptar a esas estructuras. Entonces hay que modificarlas y que sean estructuras que sirvan, que sean más abarcativas de mayor cantidad de personas, que sean más integradoras. De hecho, aunque no lo creas, parte de nuestro proyecto es el tema de la denuncia. Porque sí, claro, la sociedad está cambiando, las ciudades están cambiando, pero muy despacio. Es decir, hay, yo hace muchísimos años no estaba en Buenos Aires, pero por lo menos en la Ciudad de México, en San José de Costa Rica, en Houston, que estuve hace poco más de un año, hay rampas, pero no, la ciudad no es amistosa para nada con los discapacitados. Y menciono Houston porque es primer mundo. Es decir, al final la responsabilidad de no tropezarse con una banqueta, con una acera, como dicen ustedes, rota, es del minusválido. Es decir, el municipio, el que sea, no toma la responsabilidad de esa banqueta, no toma la responsabilidad de esa rampa. Yo tengo la suerte de que mi esposa trabaja en seguridad civil, trabaja con la corte, pero trabaja en este tema y por ejemplo es increíble la cantidad de edificios que tienen rampas mal hechas, solo que la hicieron para cumplir el requisito, pero donde en realidad no puedes entrar con una silla de ruedas o ese tipo de cosas. Pero bueno, hay que ir dando pasos y por qué no, también a través del arte podemos aprovecharlo para meter el comercial entre los que toman las decisiones de este tipo de cosas. Creo que ya se regresó Carlos con nosotros. Sí, no así sé si es. tiene un comentario de todo lo que hemos hablado. No, pues bueno, de hecho, parte de las denuncias que se han estado haciendo es, voy a utilizar una palabra que tal vez es un poco ambigua, pero democratizar las ciudades donde el mundo se haga amistoso para las personas con y sin discapacidad. Acabas de tocar algo muy interesante, Verónica, así como se hacen rampas y todo eso, es que realmente el mundo está seleccionado para las personas normovisuales, los semáforos, las rampas, todos los espacios, y solamente se coloca una sección muchas veces segregada en un restaurante, en un cine, para que las personas con discapacidad puedan estar en ese lugar aparte y lo justifican para que estén cómodos. Pero en realidad no se les está incluyendo. Eso no habla de inclusión. Y bueno, en las cuestiones como el arte, pues el que se tengan que hacer galerías exclusivas para el tema, ya sean físicas o virtuales, tampoco habla de que el mundo del arte en estos momentos esté enfocado en tener atención prioritaria a todos los sectores. Básicamente convierte el arte en un producto no solo plástico, sino pop, en el cual vamos por la aspiración tanto de la blanquitud como de la no discapacidad. Vaya, no estamos viendo un mundo realmente incluyente, estamos viendo un mundo que lucha por ganar espacios para en algún momento de la historia ser incluyente. ¿Qué pasaría ahorita de, por ejemplo, charlas como estas? No las tendríamos de no ser por la internet, donde aquí no nos dicen qué es lo que podemos o no podemos hacer o decir. Aquí nosotros no tenemos que cubrir una norma ni una cuota con una empresa ni con ningún medio. Lo podemos hacer solos, pero si no existiera, entonces seguirían esos comentarios guardados en el cajón o como parte de una charla de café. Eso es un tema muy importante a tratar y que, abusando un poco de la amabilidad de Guillermo al invitarme como parte de la moderación del programa, me gustaría muchísimo que tal vez más adelante platicáramos, Verónica, de tu experiencia. ¿Qué tan difícil es tener una galería, ya sea digital o física,
y enfocarnos también un poco, tanto México como Argentina y otros países, realmente por qué tener un espacio físico en esta situación de la inclusión es tan difícil, incluso más que poner espacios culturales y artísticos de otro tipo. Ajá. ¿Por qué no prosperan a profundidad las escenas a ciegas, por ejemplo, de los actores? ¿Por qué no prosperan a profundidad eh, de otros tipos Sí, que se tantas enfoquen a la manifestaciones. inclusión y los mercados? Uh-huh. Entonces, me encantaría que pudiésemos tal vez enfocarnos en otra ocasión, en otra charla, más a este tema de qué tan difícil es tener un espacio cultural. Carla tiene muchísima experiencia en ese tema. Qué tan difícil, aquí incluso en México, hablando de inclusión, nos ha costado en temas raciales el poder tener un espacio de dignificación la tercera raíz. Claro. Vaya, como no pertenece a este estatus de bienestar al que todo el mundo aspira, entonces pareciera que no es importante. Pero eso también es exclusión social, es discriminación, ¿sí? Entonces ya no solamente es la cuestión racial o la discapacidad o la no discapacidad, sino que el impulso de estos proyectos culturales corresponde a un estado de bienestar como cualquier otro producto mercadotécnico. Entonces yo, no sé, abusando un poco y ahí abriendo la boca un tanto, yo sugerí con Verónica nos organizáramos para tener un programa al respecto. Sí. Esta es tu casa, ven Claro, cuando por quieras. supuesto, sí. Bueno, por supuesto como que este sí, encantadísima. Me gustaría poder conversar de estos temas y muchos más, porque hay que aprovechar justamente estos espacios abiertos y accesibles para las personas y bueno, poder aprovecharlos. Creo que la difusión es algo fundamental porque creo que es como todo, así como de hace unos 30 años atrás a esta parte, por decir una cantidad de tiempo, se ha naturalizado la violencia en los medios de comunicación. Eh, bueno, hay un movimiento también muy importante, actual, que es el de la diversidad sexual también, no solamente con el tema de discapacidad. Y yo creo que en la medida que se vaya difundiendo, es como que se va naturalizando y lo que tiene la naturalización para bien o para mal, en este caso vamos a pensar porque es para bien, que es la pérdida del miedo, la pérdida del impacto. Es decir, lo que algo se considera naturalizado cuando justamente hace alusión a que nos resulta natural, que no nos impacta, que no nos genera miedo, que no nos genera distanciamiento, sino que, bueno, lo sentimos y lo vemos, lo tomamos como parte de nuestro entorno natural. Y entonces estaría bueno seguir trabajando en ese sentido, que se pueda naturalizar lo bueno. Totalmente de acuerdo. Carla, ¿tú le entrarías al juego también de ese tema? Sí. Vamos entonces a pegarle, ya le pedí permiso a Guillermo, ya dijo que sí, ustedes aceptaron, entonces hagamos un conversatorio sobre el tema y vamos a poner las cosas como son en la mesa, ¿no? Sí. Ya es el momento de que dejemos de andarnos con sutilezas y empezar a exhibir y reclamar y explicar y educar sobre realmente cuando decimos que no estamos discriminando, realmente qué tanto realmente estamos dejando de hacerlo, ¿no? En todas las áreas. Entonces, Sí. muy bueno que empezáramos por ahí, porque además no es jugar con la lástima, ni siquiera es la idea. Es hablar de que todos los seres humanos merecen igualdad de condiciones. Sí. ¿Sí? Todas las tuyas son para juntarse, estáticas o móviles. Entonces, no debe de haber distinción y efectivo, piso parejo. Pues, Guillermo, chicas, creo que es momento de retirarnos porque todo lo bello que empieza en algún momento acaba. Pero tendremos una segunda parte de esta charla.
con mucho gusto. Ojalá sea pronto. Guillermo, ¿puedes dar tus comentarios antes de retirarnos, por favor? Dos comentarios rápidos. Primero, agradecerle a estas dos invitadas de lujo. Por supuesto, a Carlos, que siempre nos acompaña con su atinado pensamiento. Vero, pues un abrazo enorme allá a Buenos Aires. Yo sé que ya está empezando a hacer frío. Aquí no estamos muriendo de calor. Carlita, muchísimas gracias. Yo sé que estás llenísima de actividades y es un gran esfuerzo para ti acompañarnos. Muchas gracias, igual que Carlos, ni se diga, que es la persona más ocupada que yo he conocido en mi vida. Sí, de hecho. Y a la gente que nos está escuchando, que nos hizo el honor de oírnos hoy, pues les damos las gracias, les invitamos dentro de 8 días a estar otra vez. Vamos a tener unas súper invitadas de lujo, no tienen idea, igual de que las que tuvimos hoy. Va a ser un programa muy interesante y les damos la gracias por estar con nosotros. Cuando tengan chance, métanse, las páginas son desdemialma.com, Facebook desde mi alma gallery y Facebook Expo con Causa. Y nos vemos dentro de una semana. Muchísimas gracias. No sé si Vero quiere repetir su blog y sus páginas, lo que tenga en internet para que pues la gente que nos está viendo se meta y vea un poquito. Sí, el blog se llama arteybajavision.blogspot.com.ar y a partir de ahí mismo van a encontrar el enlace para Facebook o para contactarse, o sea que entrando al blog ahí ya van a tener la conexión con el resto de las plataformas. Pues sale, entonces muchísimas gracias a todos. Carlita, Carlita, unas palabras. ¿En dónde te contactamos, Carlita hermosa? Bueno, pues me pueden encontrar en Instagram como Carla Carrión Arte y mi Facebook es, el artístico es Carla Carrión Painter y el personal es Carla Carrión. Carlos. Listo, perdón, se me había olvidado, iba a poner cuál era el Facebook, pero ahí está. Carla Carrión Painter, por favor, sigamos esta clase de actividades artísticas, arte de baja visión, arte y baja visión, también toda la obra de rescate afromexicano de Carla Carrión, obviamente todo el trabajo de nuestro conductor estrella, el titular de este programa, don Guillermo Víquez, desde mi alma, y pues muchas gracias, Guillermo, por la invitación y excelente temazo, te la rifas, muchacho, te la rifas. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.